Esta mesa trata sobre el espacio que ocupan los cuerpos en los procesos actuales de redefinición de los cánones artísticos y curatoriales. Cuando decimos cuerpo, no nos referimos al cuerpo como figura, como forma, como imagen, sino al cuerpo como una potencia deseante, como fuerza disidente y crítica de las estructuras patriarcales y de las formas normalizadas de género y sexualidad. En este punto, los activismos gay, lésbico, queer, LGBT aparecen ocupando un espacio cada vez más visible en la cultura pública, al punto que podríamos decir que, saliendo de una situación de marginalidad y opresión histórica, están ocupando un espacio en el campo del arte bastante preponderante. En este punto, adelanto dos preguntas que me parece importante tener en mente durante estas presentaciones, que son las siguientes. ¿Cómo dar espacio desde las instituciones y museos a estéticas disidentes, revulsivas de los lenguajes dominantes y no edulcorar sus impulsos críticos? Y por otro lado, una pregunta eminentemente política, que es cómo trabajar en exposiciones que no solo instalen el tema en las agendas curatoriales y den espacio a artistas históricamente excluidos, sino que tengan el compromiso de impactar en la transformación de la vida y las ideas de las personas y de las políticas sociales sobre el tema. Las tres personas que componen esta mesa tienen una larga trayectoria pensando desde la academia o desde sus prácticas artísticas y vitales estos temas. La componen Andrea Yunca, que es doctora en Filosofía y Letras, investigadora principal del CONICET y titular de Historia del Arte Americano II en la carrera de Artes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y que está desde hace años trabajando junto con Cecilia Fajardo Gil en la muestra de Radical Women, Latin American Art 1960-1985, que se inaugurará en el Harman Museum de Los Ángeles en 2017. A mi derecha está Marcelo Pombo, artista visual, figura emblemática del arte argentino de la década del 90, que a partir del año 2012 fundó su Museo de Arte Argentino Regional en la web y que de alguna manera en su obra se ha ocupado de representar distintos imaginarios minoritarios de una manera tremendamente influyente en el campo argentino de los últimos 30 años. Octavio Saya, a su vez, es curador de arte, escritor y editor, que vive en los Estados Unidos desde 1978, es miembro del Comité Artístico de Malva y fue parte del equipo curatorial de Documenta 11. Andrea, si querés puedes empezar. Bueno, muchísimas gracias a Malva. Esto está descolonizado, porque se reconfiguró y está todo cortado. Gracias a Malva por haberme invitado a participar de este proyecto y especialmente a Agustín Pérez Rubio, a todo el equipo de Malva. Lo digo ahora públicamente, se lo voy a decir mucho en los próximos días, pero ha sido uno de los grandes placeres de mi vida compartir este tiempo de trabajo con todos ustedes, combinando profesionalismo, buena onda, alegría, entusiasmo, no sé, podría sumar 10 palabras. Lo que voy a leer no contesta exactamente las preguntas que me planteas, Inés, un poco es a propósito. Se centra bastante en lo que son mis hipótesis personales, no necesariamente del proyecto en general, de la exhibición que estamos co-curando con Cecilia Fajardo Gil, y lo voy a leer justamente para no dejar nada sin decir, o decir todo lo que pueda, de un problema que es extraordinariamente complejo y que suele recibir respuestas que lo simplifican notablemente. Me voy a centrar en obras desde 1960 a 1980, mediados de los 80, fines de los 80. Desde la segunda mitad de los años 60 se configura un nuevo archivo artístico que destrona el signo visual mujer, entre comillas, tal como este había sido gestado en la historia del arte, inaugurando una representación del cuerpo que no tenía precedentes, esto es una hipótesis,
que desestabilizó los cánones de representación y que produjo el mayor giro iconográfico del siglo XX. Este archivo ha quedado, sin embargo, en muchos sentidos desmovilizado. El enfriamiento de su potencial, la desarticulación de la fuerza política de este caudal de representaciones, se ha debido a un conjunto de circunstancias históricas y a dispositivos provenientes de la forma en que el mundo del arte ordena sus producciones. El primero es el que se organizó desde los corsets que lo ordenaron desde los estilos, dejando de lado su especificidad estética, política y decolonial. Una especificidad que también se activa en relación con la aspiración emancipatoria de la revolución política que involucró tanto a las mujeres como a los varones en la militancia, la guerrilla, las organizaciones armadas, la lucha sindical o el trabajo social vinculado a organizaciones políticas. Esta fue la segunda dificultad. La primera, los estilos. La segunda, la política. La doble militancia en el feminismo y en las organizaciones políticas colocó a las mujeres frente a la elección entre la agenda particular de ellas, de las mujeres, o aquella que aspiraba a la transformación total de la sociedad. Y en el contexto de la revolución es que entonces, revolución que se sentía inminente, es que nosotros entonces podemos decir que lo personal no era político. Las agrupaciones políticas ubicaron a la mujer en el frente de lucha, pero como dice el póster de Durán, también en el corazón de la familia, con la misión de formar el hogar revolucionario. La tercera dificultad se vincula a los años de la dictadura, cuando la posibilidad de organizarse desde el feminismo, de plantear un arte con programas enunciables, queda cancelada. La cuarta provino del curso que desde los años 80, en torno a la tercera ola del feminismo, con los retornos democráticos en distintos países latinoamericanos, entra definitivamente en crisis el concepto sexual biológico para ser formulado en términos culturales masculino-femenino como una dupla social y culturalmente construida. Este es el momento desencializador en el que las políticas de los cuerpos dejan de centrarse exclusivamente en la diferencia femenina biológica para hacerlo en las diferencias de un modo plurívoco, capaz de dar cuenta de sensibilidades y corporalidades desnormativizadas, gay, lesbianas, travestis, queer, heteronormativas, homoeróticas o cisgender. La contraposición mujer-varón hoy carece de poder de definición para dar cuenta de la complejidad de las políticas de identidad y de representación, deslegitimizándose la posibilidad de un arte feminista que solo recientemente, después del año 2000, comienza a organizarse nuevamente y a tener visibilidad en distintos países, momento que no es ajeno a la emergencia de una agenda urgente en torno a la legalización del aborto y a los crecientes feminicidios. Quiero aclarar que cuando digo mujeres no me refiero a la condición biológica que esencializa, sino a las diferenciaciones que realizan las instituciones y la sociedad, sean cuales sean las opciones sexuales de cada persona, entre varones y mujeres. Y sobre tal diferenciación establecen una discriminación hacia las que clasifican como mujeres, que se traduce en las estructuras políticas, en los empleos de jerarquía, en los salarios y también en el mundo del arte. Las gráficas que les voy a mostrar son la forma quizás más exacta de demostrar que las mujeres están muy lejos de una representación igualitaria. En la Argentina, por ejemplo, el máximo premio del Salón Nacional desde su fundación en el año 1911 hasta el 2016, que logró aumentar el porcentaje porque se otorgó un nuevo gran premio de honor, es este que se representa en la gráfica. Y lo que quiero aclarar es que esto no es una cuestión solamente de prestigio, es una de las pocas formas que un artista tiene de obtener una jubilación, es decir, una forma de ser reconocido como trabajador. Algo equivalente sucede en dibujo o en fotografía, que es un género más reciente. También en el arte latinoamericano, realizando exhibiciones desde el año 2000 en adelante, cuando se supone que las mujeres ya han sido reconocidas, nos encontramos con estos porcentajes, que si nosotros miramos las exposiciones que analizamos, podemos decir que se deben en gran parte a que son exposiciones de arte abstracto e históricas, pero también cuando vemos, por ejemplo, exposiciones como Las Horas, basada en la colección Daros, vemos los mismos porcentajes
digamos, donde las mujeres están representadas en un porcentaje mucho más bajo, que se mantuvieron incluso en la exposición de la colección de Aros en proa. Y recientemente se publicó el año pasado en Art News un artículo de Maura Reilly que demuestra que este problema no es solamente argentino, sino que aquí tenemos porcentajes de exposiciones individuales en los principales museos de los Estados Unidos, en Europa, en instituciones francesas y alemanas, sucede prácticamente lo mismo. En las ediciones de la Documenta, a veces crecen, por ejemplo la de 2007, luego vuelven a bajar. Bueno, lo que digo es que el tema no es solo argentino ni latinoamericano y que creo que en cualquier lugar del mundo que se hagan estos ejercicios se obtendrán porcentajes equivalentes. Se nos dice que no importa si una obra ha sido realizada por un hombre o una mujer, que lo que importa es si es buena, y si lo es, va a tener visibilidad. La pregunta, entonces, es cómo se ha construido el parámetro o el canon del arte bueno, borrando aquellas representaciones subalternizadas y contrahegemónicas que molestan al poder que sostiene el valor del arte bueno, representados por los valores de un universo estético-artístico que es predominantemente patriarcal, heterosexual, blanco y eurocéntrico. La pregunta a la que quiero responder es simple. ¿Qué es lo que el sistema del arte está mundialmente censurando? ¿En qué medida no podríamos presentar esta pregunta como parte de un programa de emancipación que aspire a la constitución de una ciudadanía estética desnormativizada respecto del canon patriarcal dominante? Con este interrogante quiero por ahora dejar de preguntar qué es lo que pierden las mujeres en términos de representación en el espacio del arte para pasar a preguntar qué es lo que estamos perdiendo todos nosotros y la ciudadanía en general, no teniendo la posibilidad de acceder a esas otras sensibilidades. Para responder esto voy a dejar ahora los incómodos números de lado y me voy a centrar en un breve archivo de representaciones que plantean un cuerpo inédito y que fueron realizadas entre los años 60 y 80. Al volver al archivo de las producciones de las artistas que la sociedad clasifica como mujeres, sea cual sea la opción sexual que cada una de ellas tenga, tengo que establecer también una diferencia entre lo que es el feminismo artístico y la perspectiva feminista desde la cual un historiador, un curador aborda las obras que pueden ser de artistas clasificadas como mujeres por el sistema administrativo del Estado o clasificadas como hombres, es decir, también podemos hacer una lectura feminista de la obra realizada por un artista que ha sido clasificado por el Estado como varón. En ese sentido, bueno, quiero destacar el primer film de militancia feminista de María Luisa Bember de 1972, donde ella cuestiona toda esta fetichización del cuerpo por medio del mercado, un mercado que en los años 60 y en los años 70 ve esa transformación de la mujer como un mercado, y una obra que ha sido escondida en el archivo de las obras tempranas de María Luisa Bember, que después hizo un cine de ficción, y que por lo tanto ha sido completamente despolitizada, y yo creo que esta pieza, como el film de militancia que ella proyectaba en escuelas secundarias y en iglesias, supongo que a las niñas de María, ese film debería ser colocado al lado de la Hora de los Hornos, por ejemplo. Otro ejemplo es el de Mónica Mayer en México, que a partir del impacto de la primera conferencia mundial en el Año Internacional de la Mujer, que era una iniciativa del gobierno de Luis Echeverría, probablemente para limpiar la imagen internacional de México después de la masacre de Tlatelolco, provoca ese evento que se hicieran muchísimas exposiciones de arte en México con mujeres o de mujeres pintadas por hombres. La cuestión es que se hace un workshop en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, los resultados de ese workshop los publica Carla Stilwell y ahí lee Mónica Mayer una conferencia, una entrevista a Judy Chicago y se entera del programa de formación feminista en CalArts en Los Ángeles y se va ahí a hacer una maestría. Y ella representa verdaderamente el único caso de una artista que desde esos años hasta el presente hace un arte feminista. Con esta acción postal
que ahora esta obra que está a la izquierda de ustedes, que ahora forma parte de la colección de Malva, y un proyecto de intercambio entre artistas norteamericanas, artistas mexicanas, mujeres indígenas de Oaxaca, que comieron y convivieron una experiencia que si Nicolás Bourriaud hubiera existido la hubiera llamado arte relacional. Ella formó también colectivos de artistas con Mari Bustamante e hicieron performances en la televisión y desmarcaron la noción de maternidad, convirtiendo a cualquiera que quisiera en madre por un día, con barrigas artificiales, una cantidad de polvos que recreaban los síntomas del embarazo, una serie de prótesis, creaban esta versión queer de la maternidad, donde Ochoa quedaba convertido en una estrafalaria mujer embarazada. Esto está online, ¿no? Otro ejemplo de artista que hace un arte feminista, y estoy en esta primera diferenciación, con la obra de Tecla Tofano, que pertenecía al grupo feminista Miércoles, en Venezuela, una ceramista que en sus representaciones de los cuerpos los convierte en esa especie de monstruos, donde ella rompe ese cuerpo y lo acomoda en superficies planas, como si se tratase de cuerpos expuestos en un museo de antropología, un cadáver a la vez vivo y a la vez destrozado. Entre los años 60 y 80, el cuerpo estuvo en el centro de las agendas políticas, sociales y estéticas. En tanto la filosofía y la teoría se centraban en la observación y el análisis del cuerpo socialmente pautado y vigilado, y en la sexualidad como el gran relato desde el que Occidente ordenó las diferencias y las estigmatizó, tal como lo analizó Michel Foucault, dicha conciencia del cuerpo se expandía como una mancha de aceite poderosa en el campo de la cultura. En el caso de las artistas que voy a mostrar, ellas no solo socavaron las representaciones del cuerpo femenino autorizadas, también emprendieron una intensa y sistemática investigación de materiales y sustancias. La consecuencia fue la aparición de un cuerpo nuevo en el que estallaba aquel precedente y culturalmente pautado, desnaturalizado y descalzado de la moral social y muy especialmente de su función biológica. Esta nueva comprensión del cuerpo inauguró un conocimiento que liberó sensibilidades que escapan de los formatos tabulados por los estilos euro-norteamericanos y sus denominaciones coloniales establecidas para determinar la originalidad, la primacía y el valor de las historias del arte escritas en y desde los centros. A partir de un repertorio que puso en cuestión el esencialismo, las producciones de las mujeres artistas habilitaron la representación de cuerpos desmarcados de sus roles sociales y abonaron la representación de otros cuerpos y otras sexualidades. Es necesario agregar que en el caso latinoamericano resulta central la relación entre cuerpo y violencia. La presencia de dictaduras y sistemas represivos desestructuraron los controles institucionales gestados por el concepto de humanidad que estableció la humanidad europea desde el siglo XVIII. La presión ilegal, la tortura, los partos y nacimientos en clandestinidad, el robo de niños cuyo paradero aún se desconoce, son algunas de las circunstancias que señalaron la situación que sujetó al cuerpo de la ciudadanía en general y al cuerpo de las mujeres en particular durante las dictaduras latinoamericanas. Muchas artistas latinoamericanas, sobre todo uruguayas, paraguayas, estuvieron presas o exiliadas, también colombianas, chilenas. La tortura, cabe destacar, implementó una metodología muy específica, muy metódica, dirigida hacia el cuerpo de la mujer. Pero lo que surge en estos años es un cuerpo nuevo, un cuerpo que fue probablemente el propósito central de las terapias de la brasileña Alicia Clark, que realizaba con objetos sensoriales que colocaba sobre el cuerpo. Pero ella también propuso volver a actuar el cuerpo y sus experiencias como una forma de elaborar un trauma, aquel trauma que en túnel el público puede volver a ser parte de su propia experiencia atravesando aquel canal que lo había lanzado, que lo lanzó cuando nació para siempre a la vida. El nacimiento como una experiencia repetible y no como la domesticada visión de la madre embarazada acunando al niño. La maternidad fue descalzada de los afectos y las categorías autorizadas y abordada desde su problematicidad.
fue abordada como materia escultórica, apelando al abyecto, desmitificando los cuerpos gestantes, tal como lo hizo la artista peruana Johanna Hamann, exponiéndolos como materia escultórica, o como las venezolanas Jenny y Nan, que hicieron de la maternidad una experiencia húmeda, fluida, transformadora, sumergiéndose ellas mismas en el agua que remitía al líquido amniótico. O como se ve en la fotógrafa cubana María Marta Pérez Bravo, quien exhibió su propio embarazo vinculándolo a la violencia. También socializaron la maternidad, tal como poéticamente lo hizo Graciela Gutiérrez Marx con la acción postal en la que invitó a celebrar el cumpleaños de su madre. La subversión de los géneros afectó particularmente el retrato. La peruana Teresa Burga intervino su imagen desde el dispositivo de catalogación identitaria de la foto carnet, la foto policial, la foto turística y lo interceptó con el discurso médico. Desde el retrato se abordó también la violencia de la dictadura, tanto los rostros de los desaparecidos como los representó exactamente cuando fueron estos cuerpos encontrados en un horno, la artista de origen español Roser Bru, o Luz Donoso con sus hinchas o winchas sin fin con retratos de desaparecidos, o como usaron los rostros la fotógrafa Paz Errázuriz y Julia Toro. Paz Errázuriz fotografió a su hijo durante más de 10 años, registrando a través del cambio en su rostro los años de la dictadura, o Julia Toro, que el día que ganó el no, fotografió un beso de su hijo con su novia. O los rostros y los cuerpos de los torturados que aparecen en los grabados de la artista paraguaya Olga Blinder o de la colombiana Sonia Gutiérrez. El autorretrato fue también lugar de emergencia de una identidad negra que prácticamente no aparece en el campo de las representaciones del arte erudito. Y esto lo pongo, aunque es bastante excepcional, pero creo que es fundamental escuchar la voz de Victoria Eugenia Santa Cruz gritando: me llamaron negra. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo di mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Y qué? ¿Negra? Sí. ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra!
Bueno, evidentemente el autorretrato instaló preguntas, subjetividades, paradojas que fueron formuladas desde sujetos femeninos sublevados respecto de las representaciones canónicas del rostro femenino forjadas por la historia del arte. Las obras abordaron sustancias y representantes y tabuadas del cuerpo, aquello expulsado como repugnante, los tejidos, la sangre menstrual, la orina, que convoca una emocionalidad que coloca frente a nosotros formas de lo otro, lo no representable. La sangre irrumpe como sustancia indicial de cuerpos culturalmente determinados, tal como vemos en los registros de las performances de María Evelia Marmolejo o de Ilse Foucault. La sangre es lo fantasmático del otro que nos atemoriza. En los años 80, con la expansión del SIDA, la sangre también se impregna de una renovada otredad penalizada, base de una nueva tabulación de las sexualidades correctas, a lo que refiere Liliana Maresca cuando presenta su Cristo con transfusión de sangre. El cuerpo fue investigado desde las formas del erotismo, con las camas tendidas, por ejemplo, no como el soporte del desnudo dispuesto para el deseo masculino, sino como una invitación al movimiento erótico, tal como lo representó Felisa Burstein en sus Camas en Movimiento, quien por cierto fue interrogada por la inteligencia militar de Colombia durante 1981. En muchas obras se desclasificó la normalidad de los afectos, se buscaron besos insubordinados, como aquellos que friccionaron las pieles distintas marcadas por la diferencia de clase y de higiene, como en este beso de Diamela Eldit con un indigente, o los besos revolucionarios de la poeta Cecilia Vicuña, que en 1900 imaginaba, durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, cómo hacer un beso perfecto, un beso revolucionario. El cuerpo fue también soporte de revisiones de relatos fundadores de la nación, como en esta obra, Sal si puedes, en la que el artista uruguaya Nelvia Romero retoma la masacre de los charrúas en 1831, que viene acompañada de una performance fotográfica en la que ella misma está ritualizando ese encuentro. La violencia de los estados represivos instrumentó metodologías específicas para las sesiones de tortura dirigidas a las mujeres, pero también hacia los cuerpos descalzados de la sexualidad que la sociedad establece cuando diferencia entre varones y mujeres. Durante la dictadura chilena, el cuerpo travesti fue doblemente acosado y expulsado, tanto por su prostitución como por su travestismo. Inmersa en la vida cotidiana del prostíbulo travesti de Putaendo, la fotógrafa chilena Paz Errázuriz asiste a la cotidianeidad del amanecer, a los procesos de mutación de los cuerpos en la noche, a las sesiones de maquillaje. Fotografía a los travestis, convive con ellos, usa su baño, usa sus cuartos, usa su cocina. Asiste también como traductora, leyendo las cartas que llegan de uno de ellos, encerrado en una cárcel alemana por tráfico de drogas, que le escribe a su madre, Mercedes, quien no sabe leer ni escribir. Y le escribe, tampoco él, sino que le escribe en inglés. Y en esa realidad extrema, Paz Errázuriz traduce las cartas y construye desde esa presencia la red de lazos familiares, de confianza y de afectos que existe. En el prostíbulo travesti, castigado por el Estado, existe la pulsión de familia. Para terminar, entre los años 60 y 80 se generan nuevas maneras de abordar las representaciones de los cuerpos, desclasificadas y abiertas al cruce de sensibilidades que antes se formulaban higiénicamente separadas. El feminismo artístico y la crítica feminista de la historia del arte contribuyeron a un conocimiento nuevo cuya promesa es la ampliación perpetua, una ampliación de las bases de nuestra sensibilidad que contribuirá a la emancipación estética de una ciudadanía descolonizada respecto de los valores patriarcales occidentales todavía dominantes. Gracias.
No, Sí, estamos... ahí está. Sí. Bueno, voy a comenzar mostrando un volante del GAC, del Grupo de Acción Gay, y esta es la experiencia más importante, me parece, en mi vida, desde lo estrictamente personal y también desde lo artístico. Bueno, voy a empezar a explicarles qué era el GAC. El GAC era un grupo de activismo gay que fue uno de los fundadores de la CHA, de la comunidad homosexual argentina, y formaba parte de la misma durante los años 84, 85, por ahí un poco antes. Más o menos formaba parte, pero de una manera un poco autónoma, ¿no? Porque era un grupo para el contexto del activismo gay de aquella época bastante radical. Su influencia mayor era el Frente de Liberación Homosexual, que existió entre el 71, creo, y el 75, y también gravitaba la influencia a la distancia de Néstor Perlonga, que por supuesto fue, si mal no recuerdo, fundador y militante del FLH. Una de las cosas que vemos en este volante es la primera pequeña manifestación a la que asistí. No sé si dije que estuve como 2 años acá. Conocí a mis grandes amigos, uno que se encuentra acá, que es mi gran amigo desde hace 30 años, como mi maestro, Carlos Luis, y Jorge Gumiermayer, quien escribía en distintos lados, era que tenía más presencia en los medios, ¿no? Sábados y Peces, El Porteño. Y como se ve en este volante, había cierto alejamiento de esa idea de identidad fija de lo gay, y era como algo más abierto a diferentes sectores disidentes y minoritarios, algo que hoy podríamos pensarlo en términos como más queer, ¿no? Y me parece que esa concepción fue una gran influencia en todo mi trabajo. Fue como una caja de herramientas, para llamarlo de alguna manera, disidentes, disruptivas, y lo mismo, por supuesto, diría en Gumiermayer, que es quien crea, dirige, curador y en parte o completamente ideólogo de lo que se llamó o lo que se conoce como la Galería del Rojas. Y me parece que este programa estaba, ambos de alguna manera lo desarrollamos, ¿no? Porque el Rojas no era una galería, un lugar institucional donde exponía nada más que lesbianas o gays, sino todo tipo de gente, más o menos artistas, mujeres, aunque no tuvieron tanta relevancia en los medios de aquella época, artistas de mayor edad, o bueno, gente un poco desadaptada de lo que era el medio artístico de finales de los 80. En ese sentido, bueno, cuando hablo de una caja de herramientas para mi trabajo, está, bueno, mi trabajo yo lo caracterizaría por el uso de procedimientos como la artesanía, las manualidades, la decoración así ligada, influenciada, enamorada de cierta decoración de clases bajas, y por supuesto en todos estos procedimientos hay, en mi opinión, una marca de clases. Tiene que ver con el Buenos Aires de aquel entonces. No es una situación como, qué sé yo, como Lima o la ciudad de México, donde la artesanía tiene otro tipo de impronta. Acá era algo como visto
más marginal. Y todos estos procedimientos están al servicio de alguna manera de lo que Inés Katzenstein, en un texto importantísimo para mi lectura y comprensión de mi trabajo, llama como programa minoritario, o algo así, si no digo mal, un verdadero programa minoritario, en donde de alguna manera había como una identificación abierta con mujeres que hacían manualidades, con niños, niñas, adolescentes punks, adolescentes cholulos, artistas provincianos, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a pasar a otra imagen, seguro me olvido de algo de lo que pensaba decir sobre eso. Y bueno, en estos últimos años creció en mí un interés medio de fan, medio así compulsivo, por elaborar, por crear imágenes digitales sacadas de la web. En la web encuentro como una cantera de imágenes casi anónimas, así como completamente democráticas, sin autores, eso lo dije, colectivas, y me parece que tiene que ver bastante con siempre lo que me atrajo en mi trabajo, ¿no? Y por otro lado, el Photoshop es como una herramienta absolutamente artesanal de trabajar capa por capa, sacar y poner otras cosas, añadir. Por supuesto, me olvidaba decir también que la web es un lugar sin jerarquías y por ahora bastante libre del tema autoral y todo esto. Esta es una imagen que hice en un museo que creé hace unos años, en el 2012, que se llama Museo Argentino de Arte Regional. Este es como el logo, la imagen insignia. Como ven, tiene algo de militar, de dictadura, la tipografía nacionalista, la bandera argentina, asociado con la bandera gitana. De alguna manera acá, en este lugar, empecé a pensar un montón de artistas, imágenes que encontraba en la web afuera del canon del arte del modernismo o de las vanguardias. Y también, y entonces yo como lo ponía en un lugar así como canónico o de privilegio, y también hacía la operación contraria, en algunos casos imágenes y artistas muy canónicos, los embarraba, los ponía en situaciones confusas y todo eso. Tengo muchísimas imágenes subidas en la web, acá les muestro una. Esta es fotografía por mí, es una gran amiga, Daniela Pellegrinelli, fotografiando el famoso retrato en el Museo del Bicentenario que estaba debajo de la Casa Rosada, el famoso retrato de Perón y Evita, que es así como una imagen muy bíblica, y yo la suplanté por la fotografía de un tatuaje de O Imposible, de María Martins, que como todos sabemos, ella hizo referencia a esta escultura, que una de las versiones está aquí, como la imposibilidad, ¿no?, entre el amor de la mujer y el hombre. Esto, voy a mostrar dos imágenes así, homenaje a una grabadora que amo, Mele Bruñat, rosarina, vive, es muy grande, es la mujer de Eduardo Cerón. Estos son dos xilografías, ella es xilógrafa, grabadora, y tiene una inspiración así muy bella, muy inspiradora en todo lo que sería como cultura tupí guaraní, ¿no? Peces, flores, pájaros. Estas dos imágenes. Acá otra, que es una invitación a una inauguración de ella, y yo lo puse dentro de un marco
una foto de hotel con un ramo de flores. Aquí está Olga Blinder, una artista paraguaya importantísima, amiga de Carlos Colombino y bueno, también grabadora. Y la ubiqué dentro de una fotografía de una casa de remate, Sotheby's o algo así. Algo que quería contar de esto del mar, que me llevó es, por supuesto, constatar la inexistencia en algunos casos de material en internet de artistas latinoamericanos fuera del canon, y ni que hablar de lo escandaloso que esto resulta con las mujeres. Las artistas mujeres es muy llamativo. Bueno, esta es una gran artista que yo amo desde siempre, con una producción enorme, que tuvo muchísimo éxito en el mercado de Buenos Aires. Todas las familias de la burguesía le encargaban retratos, que ella los hacía a todos iguales casi, ¿no? Acá mi operación fue simplemente colorear, intensificar un poco los ojos. Una característica de María Tlidis, cuya obra está donada íntegramente al Museo Sívori, era sacarle las pupilas a los ojos. Y este es un muchacho marino, retrato de Eduardo Javier Sosa. La mayoría de estas cosas las encuentro por suerte en páginas web de casas de subasta. Bueno, esta es otra de la que muchos estamos enamorados. Vimos un muestra aquí en el Malva, gente, que le puse estas bases de internet, que uno puede poner cualquier cosa, ahí flotando en una balsita, dirigiéndose tal vez hacia la casa del leñador. Yo agregué ese corazoncito ahí tirado. Tarsila de Amaral. Bueno, una cosa que me agrada especialmente en esto que hago en el mar es cuando googleo, encontrar si mi imagen intervenida sutilmente aparece entre las obras. En este caso le agregué las dos hojitas de la aloe vera y una ventanita horizontal celeste que no estaba en el original. Nada más. Por supuesto, soy fanático, enamorado de Tarsila. Acá, bueno, es un poco esto que les decía de lo contrario a Olga Blinder, ¿no? Acá, bueno, artistas y un periodo exitoso y feliz del arte argentino y latinoamericano, Uruguay, papá, todo lo que sabemos, en donde están Maldonado, ¿cómo es este? Siempre me olvido, tengo una traba y amo su obra, Loza, Espinosa, Digilán, ahí colgada, Aníbal Viedma, Gente, por supuesto. Los ubiqué en una foto de un rancho del barrio de las Ranas o barrio de las Latas de 1901 de Harry Olds. Esta es la villa más antigua y más grande de todo Buenos Aires. No tiene tanta prensa en comparación con la 31. Esta existe desde finales del siglo XIX, donde era la quema. Hoy es el límite ocupa parte de Barracas, Parque Patricios y Pompeya. Está la Villa 21, 24 y la Zabaleta. Los ubiqué en la quema. Y también hay una asociación con el rancho como concreto, ¿no? Tengo entendido que Le Corbusier en un viaje a Rosario vio un rancho y habló como de una estructura concreta. Bueno, acá también parte de lo mismo, ¿no? Una cita a esta novela exaltada y maravillosa de José Eustacio Rivera, La vorágine, déjame huir, oh selva, de tus enfermizas penumbras, y ubiqué arte concreto, eléctrico, el libro de Marita García, la Fundación Cisneros, y mostré como esa ambivalencia que hay, ¿no? Copos de nieve del hemisferio norte y una selva que nos chupa y nos confunde. Esta foto la saqué yo en la Casa de Constitución en la que vivió Alfredo Lito, con una pequeña esculturita que hizo en la parte superior
imagino que es el Yoyomi. La ubiqué dentro de un arco iris, un círculo de arco iris, al mismo tiempo ubicada dentro de un cosmos, y vuelvo hacia lo pequeño y la pongo en un mantelito que encontré en internet. Acá algo parecido, un fragmento de un muro de Sol Lewis en uno de esos marcos que es fácil de encontrar en internet. Esta es una obra que especialmente me gusta, es una famosa foto de Man Ray con Gertrude Stein y Alice Pitoclas en su casa de París en los años 20, con la famosa colección que tenían ellas de Braque, Deren, Matisse, Picasso, por supuesto, y yo lo reemplacé con imágenes que encontré de dos titiriteras argentinas, lesbianas históricas de Buenos Aires, Mané Bernardo y Sara Bianchi. Y recuerdo, yo vivo en San Telmo desde hace décadas, me quedé ahí casi cuando salí de la casa de mis padres, que mi mamá nos llevaba con mi padre, a mi hermano y a mí, a espectáculos de Sara Bianchi y Mané Bernardo, y todo el tiempo me está diciendo, mirá cómo se visten, son lesbianas, mirá ese muchacho, qué atractivo, pero qué amanerado. Así que me enamoré de San Telmo y de estas dos titiriteras para siempre. Esto es un retrato de Konstantin Somov, exiliado, tengo entendido que era ligado al exilio ruso, así de post-revolución bolchevique. Era un artista de imágenes homoeróticas. Es un improbable boxeador que detrás de una biblioteca, yo hice como un empapelado de pensión barata, y lo puse. Lo llamé retrato de Silvia Astier. Silvia Astier es el personaje de Los Siete Locos, que cuando va a la pensión, uno de los primeros homosexuales que aparecen en la literatura argentina, creo, junto con Los Invertidos de José González Castillo, del 15, y Cuentos de la Oficina, de Roberto Mariani, que es del 25, y El Juguete Rabioso del 26. Silvia Astier, el protagonista de esta maravillosa novela que es El Juguete Rabioso, rechaza al compañero de pensión homosexual en la novela. Y acá de alguna manera inventé como que le dice o vení o le pide plata, pero de alguna manera un vínculo crea. Y esto, que es muy sutil, es el famoso derrubador brasileiro, al que le agregué imperceptibles rosas, mariposas, helechitos, aclaré un poco el bulto, que sé que es muy llamativo históricamente. Y acá es una manifestación de fans por la libertad de las Pussy Riot, el grupo, creo que es de lesbianas, punks o feministas punks, y asocié a Tucumán Arde, a su vez adosado por el propio Jacobi en una muestra con una frase de Virus. Y acá vamos hacia esto que es, llamamos proyecto de la manifestación invertida, que es algo de los últimos meses. Estoy viendo dónde mostrarlo, de qué manera. Y esto, bueno, como ven, es la famosa manifestación de Berni. En el MAR tengo dos trabajos anteriores. Uno era la manifestación de Berni invertida, dada vuelta sobre un fragmento de pasto como muy chiquita, y otra es con collares y pulseras que le salen de ganchos de los ojos. Por supuesto, yo, como muchos artistas argentinos, con Berni tengo una relación de fascinación y ambivalencia. Estos cuadros, me refiero a Los Chacareros y a Los Desocupados, forma parte de un momento donde hay una clara inspiración del arte mexicano, los muralistas. Sin embargo, por supuesto, los muralistas mexicanos me parecen como mucho más poderosos, y sus obras también. Esto lo veo como algo así
medio triste, gris, un poco relacionado con el grupo de Boedo, con el obrerismo del arte argentino de acá de los años 20. Por supuesto que hay excepciones, ¿no? Algunos grabados de Vigo, algunas cosas así como más empoderadas. Y acá, bueno, quise revertir un poco eso y hice algo como más, lo llevé a un pueblo gay, gay no, ni siquiera eso, como más de los años 30, como invertido, degenerado. Me pasa también que estos elementos me están interesando ahora. Estoy pensando, digamos, que lo que quiero decir es que cuando era más joven, de alguna manera, mi trabajo quería que se asocie con lo gay, pero de una manera sutil, desligarla de lo abyecto, que para mí lo representan de manera genial. Pónganle Osvaldo Lamborghini y Néstor Carlón. Y ahora me estoy como amigando un poco con todo eso, ¿no? Y después otra imagen, la manifestación invertida 2, que al fin me resultó muy atractivo hacerla, me dio como mucho placer, porque de alguna manera era conjurar mi idealización e identificación con la lucha armada de joven y la posterior desilusión de todo eso, y expresar, sé que es de una manera un poco simplista, ¿no? y maniquea, pero expresar mi respeto y agradecimiento por estas o estos dos activistas de los derechos sexuales de las minorías. Y quisiera decir también que en este momento donde pensamos muchos en términos de derrota, yo creo que acá hay una causa en nuestro país, ¿no? En esta ciudad por lo menos, y en el país por las leyes, hay una causa exitosa y que aún sigue dando frutos. Y la otra cosa que quería decir sobre esto es que obviamente hay también un diálogo con una novela que marcó mi vida de adolescente, cuando tenía 16 años en el 76, que es la novela de esta loca genial que es Manuel Puig, El beso de la mujer araña, donde yo me entero por primera vez como lector de la fricción que había entre la izquierda, los programas más totalizantes, las gestas más heroicas y las minorías sexuales. Acá también, perdón, ¿qué? Tengo que ir cerrando. Bueno, esto lo cierro. Y vamos acá. Acá hay una influencia de alguien muy importante que llegó a mi vida, un joven investigador que, bueno, me volvió. Estoy viendo las cosas de una manera más politizada, pero como la de siempre, cerca de minorías. Y acá ligo a Magda Frank con la manifestación de la legalización del aborto. Acá una artista textil argentina, creo que alemana, argentina, que murió acá, completamente olvidada, y una obra que de chico a mí me parecía como Diego Bianchi, Joan Wall. Bueno, acá también unos varones con tejidos. Acá otra artista que amo, que está en el museo, María Freire, relacionada con artistas de Salta. Acá me enteré después que esta es Miriam Bregman, y con una pintura de Elda Serrato encuentro esta foto de Elda Serrato, y para terminar, esto es como más ondiano. Nada más. Buenas noches. En primer término quiero agradecer a Magda y a Agustín Pérez Rubio por invitarme a este panel y asumiendo que soy el último que hablo y asumiendo también que el tema general del seminario es el canon, yo quería en primer término
ocuparme de estas cuestiones en términos generales y después ocuparme específicamente de 2 casos. En principio eran 3 casos, pero me temo que el tiempo no es suficiente y tampoco quiero aburrirlo. En cualquier caso, siento mucho que mi conferencia no tenga el carácter festivo que tenía la maravillosa intervención de Marcelo. La mía es un poco, si se cabe... No, es que quiero la no, no funciona así. No funciona con fecha. Disculpe. ¿Ya te lo enseñé? Tenía todo. ¿Cómo era? Octavio, empezá porque tenemos poco tiempo, creo que 5:30 hay Sí, que dejar el auditorio. Así que bueno, empecemos a hablar para empezar, sin creo que imagen. la preocupación por el canon es una suerte de espejismo que desplaza la cuestión real de la diferencia hacia un aspecto que, como apuntaba Catherine David, no es tanto la norma como la excepción, si consideramos las prácticas y los discursos que se manifiestan y se desarrollan en el mundo. Sin duda hay una corriente generalizada y todavía dominante que impone una lectura unidimensional, imperialista, racista y masculina en la selección de artistas, obras y programas que protagonizan los museos, no solo en Latinoamérica, sino en cualquier parte del mundo. Esta realidad ha estado cambiando desde los años 60 entre diferentes vaivenes y contraataques, con los que el discurso dominante trata siempre de desarmar o engullir la diferencia para terminar siendo otro reflejo más del poder y de la influencia de lo mismo. Afortunadamente, desde diferentes entidades académicas e instituciones nacionales y a partir de encuentros y concentraciones internacionales tales como bienales y ferias y otras manifestaciones de carácter académico, se han ido desarrollando numerosos programas y exposiciones programas y otras manifestaciones de carácter académico. Se han ido desarrollando numerosos programas, exposiciones y publicaciones que han conseguido contrarrestar y cuando menos desviar nuestra atención hacia las realidades de nuestro entorno y de nuestro quehacer, más allá de los intereses y necesidades ideológicas y del mercado. En este sentido, la tensión que mantiene lo que podríamos entender como el cambio, la transformación o la conquista del canon se me antoja como lo mismo que ha ocurrido con el matrimonio gay. Una estrategia de los poderes y discursos dominantes perfectamente organizada en los discursos públicos y profesionales para desviar o reconducir los intereses y la agenda política y social de un sector económicamente importante de la población. Al final del día, el matrimonio gay solo ha servido para apuntalar el patriarcado contra el que el feminismo ha estado luchando incansablemente. No se trata, pues, de canonizar a nadie que sirva para engrosar el escaparate variopinto, tutti frutti, como decía Catherine David, de lo que en definitiva sigue siendo el mismo santo con diferente vestido. En realidad, yo no creo que podamos realmente cambiar las cosas independientemente de la realidad política, social y económica del entorno particular de cada institución o entidad. Esto quiere decir que se necesita concebir y entender las transformaciones del canon y del discurso dominante no como un ideal, sino asumiendo que ello supone una lucha materialista específica. Se trata de exponer y de construir el carácter y las intenciones de los discursos hegemónicos dominantes, políticos, institucionales, religiosos y culturales, de la represión y la censura de las minorías y de sus manifestaciones marginales y radicales, y del silencio como piedras angulares para entender lo que ha sucedido y sucede, no solo en relación con el arte latinoamericano, sino en las sociedades y en las modernidades que se han desarrollado bajo el dominio del cristianismo católico y la sombra del colonialismo y el neocolonialismo. Es necesario, pues, que entendamos que no se trata solamente de asaltar los archivos para enterrarnos en ellos y olvidar nuestra realidad circundante. Por un lado, hay que considerar el acceso a la cultura y a las instituciones, y por otro, hay que subrayar una y otra vez las relaciones que producen las identidades. A través de la historia del pensamiento,
La tradición esencialista entiende y localiza la identidad de algo, de alguien, en propiedades esenciales y contenidas, en una unidad durable o en una función constante. La ontología diferencial de Jacques Derrida y Gilles Deleuze, en cambio, entiende la identidad de algo o de alguien constituida sobre la base de un nexus de relaciones en constante cambio, en el que se encuentra y por lo tanto la identidad es una determinación secundaria, mientras que la diferencia o las relaciones constitutivas que crean las identidades serían primarias. En otras palabras, los cambios constantes y las relaciones son, pues, la base sobre la que se sustenta y quienes constituyen las identidades, y no al revés. No es sorprendente, pues, lo que nos cuentan Tania Barson y Catherine David sobre la importancia de artistas emigrantes de Latinoamérica en Londres y en París, o también en Nueva York. Con todo, solo recientemente se ha reconocido la importancia o la influencia de estos artistas que por distintas razones, ya fueran políticas, económicas o culturales, se desplazaron fuera de sus países de origen. La emigración es sin duda un ingrediente igualmente fundamental en el desarrollo tanto de las economías y las costumbres de las ciudades modernas y contemporáneas, como en la creación de movimientos artísticos y de tendencias culturales. No hace falta que vuelva a repetir la importancia de la emigración de los artistas europeos en la transformación y desarrollo de la cultura y el arte de Nueva York y en las continuas relaciones e influencias que las culturas africanas, a través de la esclavitud, ejercen sobre las culturas sincréticas y mestizas de Brasil y el Caribe y la creolización cultural de buena parte de Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, el mundo está marcado tanto por sus idiosincrasias como por sus relaciones. Identidades y diferencias se alimentan entre sí para constituir no una cultura global, sino un abanico infinito de culturas y lenguas que tienen la fuerza suficiente como para trascender el discurso unidimensional que se esfuerza en imponerse para tergiversar la historia y la historia de sus crímenes. Los casos de tres artistas latinoamericanos, que solo voy a repasar brevemente, nos ayudan a entender precisamente la importancia y la influencia de las relaciones y las inmigraciones. Y también nos alertan de la vigilancia que ejercen los discursos dominantes para sanear sus obras y la radicalidad de sus propuestas. El caso de Félix González Torres es ampliamente conocido y por el tiempo que tenemos voy a pasar por encima de él sencillamente porque no tenemos tiempo suficiente. El segundo caso es un caso para mí muy importante, que es el de Cilia Sánchez. No voy a dispersarme, no obstante, en disquisiciones históricas ni académicas porque el tiempo es justo, pero es necesario que me apresure a decir que es una estética codificada, implícitamente lésbica, parece estar presente en la obra, en su obra. Ella nace en 1926, codificada en cuanto se trata de escapar aparentemente de manera subrepticia a las tradiciones sociales y culturales que representan sexismo, heterosexismo y homofobia. En todo caso, aunque la mayoría de los críticos relaciona su obra con diferentes aspectos o momentos de la abstracción europea y americana, entre Dubuffet, Fontana, Tapie o el minimalismo en general, la ineludible presencia del cuerpo en su obra me parece que se alinea con otras fuentes y preocupaciones no siempre exclusivamente relacionadas con una voluntad de formalizar o depurar severamente el erotismo. En realidad, ese continuo esfuerzo de cubrir lo que la obra evidencia es sintomático en la mayoría de aquellos pocos que se han ocupado de su obra, salvo quizá en el caso de Severo Sarruy. Como explica Rudy Blythe, siendo la abstracción un producto peculiarmente metropolitano que refleja valores de emancipación individual, liberación sexual y tolerancia pública, evidentemente parecía más atractiva a los ojos de los artistas locales puertorriqueños. Ella es cubana de origen, pero ha vivido prácticamente toda su vida en Nueva York, tiene ahora mismo 80 y tantos años, ha sido redescubierta a partir, entre comillas, a partir de una exposición que se celebró hace 2 años en el Art Space de Nueva York, y la está representando desde hace un año la Long Gallery.
Y por cierto, esta obra que está ahora, que ustedes ven ahora, está en la colección del MACBA. Como decía, el caso de Sánchez es paralelo a pesar de que su recorrido sea breve. Desde Cuba, donde nace, hasta Madrid, Nueva York y finalmente Puerto Rico, donde reside desde principios de los años 70. En el contexto de la abstracción, no obstante, no hace falta invocar a Nelly Richard para entender que la neutralidad de un juicio de valor artístico solo beneficia y reifica el discurso hegemónico de lo masculino universal. Pero la obra de Sánchez, para empezar, no solo desafía el concepto convencional de la totalidad propia, de la frontalidad propia de la pintura abstracta, al interrumpir la línea de visión y desarticular la frontalidad de la mirada masculina, sino que cancela la posibilidad de asumir o acaparar el objeto completamente, lo que a su vez potencia lo femenino como símbolo de cambio en busca de una estrategia con la que emplazar una subjetividad alternativa y contradominante. Hay que reconocer, no obstante, que todos los críticos están de acuerdo en lo que se refiere a las obvias diferencias de las construcciones modulares sin marco de madera y lienzo de Sánchez con las abstracciones formales del minimalismo. Y aun cuando las estructuras de Sánchez subrayan la abstracción, la secuencia o la repetición, siempre conforman o simulan partes corporales que se aproximan o sugieren un entendimiento epidérmico de la sexualidad. Sarduy se refiere al espacio de la tactilidad, sugiriendo al menos una erótica lésbica o queer en nuestro lenguaje generacional. Paré en el momento en que mencioné la palabra queer, porque a mí es un término que me molesta. Me molesta porque justamente al traducirse, es decir, al expandirse en los discursos académicos, se mantiene sin ser traducido. Y esto es particularmente problemático, porque en realidad no deberíamos hablar de una estética queer en Latinoamérica o en España. Deberíamos hablar de una estética marica, porque realmente es a lo que se refiere cuando hablamos en estos términos en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Aunque el erotismo de Sánchez es reconocido irremediablemente, la relación de las topologías de Sánchez con el ambiente del movimiento gay de Nueva York, al que se refiere Blythe, está todavía por investigarse, pero sin duda ofrecerá nuevas perspectivas e información para ayudar a entender y a ofrecer una contextualización alternativa para la homotextualidad de la obra. En el segundo caso, que debería ser el tercero, que es el de Carlos Mota, me pregunto en primer término cómo se puede abordar en una simple reseña crítica un proyecto tan vasto y ambicioso como es este que se llamaba We Who Feel Differently, de Carlos Mota. La tarea es sin duda intimidante, pero uno no puede aducir falta de espacio o formato inadecuado para ignorar o dejar de valorar el trabajo de aquellos que, como Mota, se han esforzado y han dedicado su tiempo a investigar y cuestionar los mecanismos, situaciones y condiciones de la historia de los desarrollos sociales, políticos, legales y culturales relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, y de aquellos que han articulado y están avanzando formas de lucha y estrategias sociales y políticas para la realización de una humanidad sin parámetros y un ser sin restricciones sexuales o de género. Primero hay que reconocer, ya habrá otro espacio y otra medida para el análisis completo de esta situación. Entre tanto, We Who Feel Differently es en efecto un proyecto inmenso y todavía en curso. Es su más reciente encarnación en el New Museum, en su más reciente encarnación en el New Museum de Nueva York. Incluye una exposición, un simposio de 2 días, eventos de los jueves por la noche, y en su conjunto estos 3 campos de presentación, discurso y acción vienen a ser una proyección de la base de datos documental y publicación del mismo título. Se puede consultar www.wewhofeeldifferently.info.
que ya exploran las nociones de la diferencia sexual, la igualdad, la ciudadanía y la democracia en relación a la orientación sexual y a la identidad de género en el contexto de las 4 décadas que han transcurrido en las políticas lésbica, gay, bisexual, trans, intersexual, marica y de cuestionamiento. El proyecto, según Mota, se propone reclamar un nosotros marica que valore la diferencia sobre la dignidad, un nosotros que resista la asimilación y un nosotros que acoja la diferencia como oportunidad crítica para construir un mundo socialmente justo. Para ello, a través de las diferentes partes del proyecto, Mota ha conseguido rearticular en su articulación con artistas queer, maricas, académicos, escritores, activistas, médicos, etc., los 5 temas principales de su base de datos documental. Primero, el marco de la igualdad, deja de mendigar tolerancia. Segundo, desafiando la asimilación más allá de la agenda LGBT. El tercero, talentos de género, las voces de activistas trans e intersexuales que rechazan el sistema binario que organiza el género y la sexualidad. Cuarto, el estigma del silencio, militancia y transformación sistemática, de ACT UP hasta el SIDA, hoy. Y 5, mariconeando los discursos del arte. Con ello, Carlos Mota se sitúa en un campo de resistencia crítica que no solo analiza y confronta formas de sujeción y tipos de explotación, represión y dominio, sino que también está estrechamente ligado a ideales de democracia e individualidad creativas para el cambio social. En este marco es preciso dejar claro que este vasto proyecto de Mota, que se propone construir un espacio de reflexión sobre cuestiones de la diferencia y sobre la igualdad de derechos, no es una teoría discursiva que subyuga las prácticas sociales, sino una noción del mundo que incluye los discursos que son parte central de esas prácticas sociales. Y sería difícil que fuese de otro modo, porque nosotros que nos sentimos diferentes es el trabajo personal y el proyecto cultural de, como dice el propio Mota, un hombre gay, un ciudadano gay y un artista gay para comprender la complejidad de las discusiones culturales y políticas en torno a las identidades LGBTQI que han definido ampliamente su lugar en el mundo y en cierta medida la formación de su propia subjetividad y de la nuestra. Finalmente quería decir que el futuro es feminista o no es futuro. Muchas gracias.